Bienvenidos sean todos a esta edición del martes 3 de junio de La Mirilla de Noticias. Hoy vamos a tratar de apartarnos un poco más del tema político. Las cosas están tranquilas en el PNP. Andaban por allá por el sur, por Yauco, los presidentes camerales y la gobernadora, tratando de acelerar la reconstrucción que lleva 8 años o 7 años de atraso, dependiendo si son los terremotos. Y las cosas están más o menos en la paz en términos políticos. Por otro lado, la noticia más importante que surgió esta mañana no la dieron los medios de Puerto Rico. Los medios de Puerto Rico la amordazaron. La informó en primer lugar Sobrino y Balbino en su podcast, posteriormente Jorge Rodríguez. Y se trata de que Yale University, los genios de Yale, permitieron una obra de teatro y promocionaron una obra de teatro que propone el asesinato de los 7 miembros de la Junta de Control Fiscal, la dictadura, pero es un magnicidio. Y en ese contexto, la protagonista supuestamente es una Lolita trans que se infiltra en las oficinas de la Junta de Control Fiscal en Wall Street para asesinar y ajusticiar a los junteros. Y hasta el periodiquito de Yale exaltó la obra. Estas son las razones por las cuales la élite universitaria de Estados Unidos está desacreditada, apoyando dictaduras, apoyando asesinatos políticos, apoyando terroristas. Y si no es porque nos enteramos a través de las redes, la prensa de Puerto Rico y obviamente Chunky News y El Nuevo Día jamás lo hubieran reportado. Por más dictatorial que sea el gobierno de promesa, nada justifica el que se proponga un asesinato de uno de los miembros de la Junta. Primero, no cobran por su trabajo. En segundo lugar, están haciendo lo que ellos entienden es un deber cívico, proteger a Puerto Rico de su propia quiebra. Y aunque podamos estar en desacuerdo con lo que constituye obviamente una negación de los principios básicos democráticos de los ciudadanos de Puerto Rico, no hay obra de teatro, no hay libro, no hay llamado que pueda justificar un asesinato o un magnicidio. Es decir, magnicidio es el asesinato de el que dirige o los que dirigen una dictadura o un reinado. Esto se hace justamente cuando estamos 6 meses separados de aquel evento donde aquel bandido, el famoso Luigi Mangione, acechó al presidente de una aseguradora, United Healthcare, y lo asesinó saliendo del hotel en Nueva York. Este es el tipo en estos tiempos de copiones, en estos tiempos de locura, el meramente permitir una obra de esta naturaleza es una salvajada y es regresar a los años del terrorismo puertorriqueño. A mí no me gusta la Junta, a ustedes tampoco. Pero la manera de zafarse de la Junta es votando o por la independencia o por la estadidad. Se acabó. No hay otra manera. Y mientras no llegue eso, pues estamos. Así que lo ponemos en primer plano porque es el tipo de noticia que Puerto Rico, la prensa puertorriqueña va a ocultarles a ustedes de que hay una gran universidad del Ivy League que permite una obra de teatro que propone asesinar el gobierno de Puerto Rico. Y me refiero al gobierno de Puerto Rico
porque el verdadero gobierno de Puerto Rico no es Jennifer González ni la Asamblea Legislativa, es la Junta de Control Fiscal. En esa estamos. Hoy hay una serie de notas que quiero comentar con ustedes que me parecen que van a la yugular de donde estamos. Un estudio de la Universidad de Puerto Rico y del profesor economista Caraballo Cueto sobre los beneficiarios del PAN y los hogares que reciben PAN revela al crudo la miseria escondida del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 600,000 hogares se benefician del PAN. Eso es aproximadamente el 45% de los hogares y el 43% de las personas. El 70% están bajo el umbral de la pobreza y el otro 30% bordeándolo arriba. 55% de los hogares tienen un adulto mayor de 60 años viviendo bajo el mismo techo. Y sin embargo, solamente el 29% tiene menores de edad. O sea, de cada 10 hogares que reciben PAN en Puerto Rico, 7 no tienen niños. Pero más de la mitad tienen mayores de 60 años. Y la mitad tiene un residente con algún grado de discapacidad. Y en el 60% de esos hogares alguien trabaja para suplementar el PAN. Eso es un estudio que pone al rojo vivo el mantengo, lo que es el disfraz, la cortina del mantengo. El PAN no es otra cosa que garantizar alimentos en la mesa de los más necesitados. Es algún grado de seguridad alimentaria. Y en Estados Unidos existe como el SNAP, pero obviamente le pagan mucho más. No es un fondo en bloque. Y esto demuestra el verdadero Puerto Rico. El Puerto Rico en la miseria, el Puerto Rico pobre, el Puerto Rico viejo, el Puerto Rico sin niños, el Puerto Rico con un alto grado de personas con discapacidad. Y esa nota la tenemos que sumar a otra más que tiene Noticel. Hoy Noticel se votó con noticias de récord. Es un estudio de MIDA, que es la radiografía anual que ellos hacen del consumidor y de los gastos del consumidor. MIDA es la industria de alimentos de Puerto Rico. Ahí están supermercados, restaurantes, una serie de empresas que trabajan los alimentos. Y obviamente hacen un sondeo todos los años para medir por dónde van los tiros, hasta dónde tiene capacidad de gastar el consumidor. Y MIDA confirma exactamente lo que le hemos dicho en este programa durante el año 24 y 25. La inflación nada más en un solo año en el renglón de alimentos y productos del hogar, es decir, la canasta que usted compra varias veces en semana en los supermercados y colmados, ese gasto aumentó 13% a $509 por mes. 13%. Recuerden que la inflación en Puerto Rico supuestamente estaba y que en 1,5 o algo así, cosa que el negociado del Instituto de Estadísticas dice que eso es lo que hay, pero eso es embuste. Ustedes, el bolsillo vuestro lo siente. La renta de hipoteca, la renta o la hipoteca, aumentaron de 569 a 615 mensuales. Así que en ese hogar ya automáticamente, para poder
gastar lo básico en alimentos y en renta es $1,100. Y las utilidades, agua y luz, subieron un promedio de $26 al mes adicionales. El 82% piensa que los aranceles de Trump aumentarán el costo de la vida. Yo no les estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Lo que pasa es que no es lo mismo usted decir, ay madre, estaré yo alucinando. Cada vez que voy al supermercado, esto es un asalto a mano armada. O cada vez que me llega la factura del agua o la factura de luz, esto es un asalto a mano armada. ¿Será conmigo? ¿Será que yo gasto mucho? ¿Será que yo sí? No, esto es todo el mundo en la isla de Puerto Rico. Y recuerden que la inflación en Estados Unidos está por debajo del 2%. En Puerto Rico está disparada. Y para ponerle el frosting al bizcocho, la OSIF informa que en los últimos 10 años el precio promedio de la vivienda en Puerto Rico se duplicó de $183,000, que era el promedio del costo de la vivienda, a $369,000. Hay gente que tiene que trabajar la mitad de su vida laboral y todavía no llega a $368,000. Esas tres noticias en conjunto les presentan a ustedes un cuadro de el delito de lesa humanidad que representa el coloniaje y les explica el por qué la gente se nos está yendo, por qué los jóvenes no quieren casarse, por qué los jóvenes no quieren procrear y por qué Puerto Rico es una isla sin futuro, donde las muertes son 2,5 veces más que los nacimientos y al paso que vamos van a ser 3, por cada 3 muertes que hay va a haber un nacimiento y nos estamos despoblando en el terruño, porque no es que no vayamos a morir ni nada de eso, es que sencillamente se ha trasladado. Nuestros compatriotas han sido obligados a exiliarse, póngalo así, o a emigrar o a mudarse buscando mejores condiciones de vida en los estados, al punto de que habemos 9 millones de puertorriqueños, 6 millones vivimos el continente y quedan solamente 3 millones en la isla. De continuar estas tendencias acelerándose, de continuar el deterioro económico de Puerto Rico, la isla se va a vaciar mucho más. De no resolverse el problema energético, de no resolverse el problema de la impotencia colonial, de no resolverse el problema del estatus, Puerto Rico va derecho en un futuro no muy lejano, digamos 20, 30 años, a tener menos de 2 millones de población. Recuerden que netamente estamos perdiendo 50,000 ciudadanos menos todos los años. Todos los años. Eso quiere decir que si usted multiplica eso, ¿verdad? Y no se exacerba, en 10 años tenemos medio millón fácilmente, menos. Y en 10 años más, menos de medio millón, menos medio millón. Es decir, en 20 años pudiéramos perder 1 millón si esto no mejora. ¿Se fijan por qué aquí no estamos prestándole atención a las tonterías? Que si los 3 sabores y los 3 qué sé yo ni qué, y que si Jennifer y que todo eso. No, esto va a la yugular. Los gobiernos van y vienen, pero la miseria se queda y crece. Los partidos
suben y bajan, pero la pobreza, la infelicidad, la incapacidad de poder vivir en el terruño aumenta. Este es el tipo de noticia que no se le presta mucha atención, pero que es necesario recordarles a ustedes. Yo no me las invento, las noticias están publicadas. Yo lo que hago es recogerlas del canasto de donde la tiran los medios y no la discuten y se la presento a ustedes con el patrón que significa. Y déjeme decirle, eso traído a 3 noticias que vienen hoy. Puerto Rico es una jurisdicción quebrada. Llevamos en la quiebra 11 años y bajo el régimen de promesa llevamos 9 años. 3 noticias que tienen que ver con eso hoy. Metro. Laboratorios radican querella contra First Medical por el impago. Le deben 5 meses de servicio. Esa noticia hay que juntarla con otra que nos dan hoy, el vocero, página 8. La firma Humana, la aseguradora de salud Humana, que es una de las más grandes de la nación y fue muy grande en Puerto Rico, termina de ofrecer sus servicios de Medicare Advantage este año y se retira del mercado de Medicare Advantage. Van a seguir ofreciendo otros planes de salud privados, pero se retiran. Eso va a afectar 1,000 empleos y 30,000 personas que van a tener que cambiar. Pero lo más importante de eso es que se sigue achicando el pote de las aseguradoras. En un momento dado en Puerto Rico habían de 8 a 10 aseguradoras y ahora probablemente lo que queden son 3 o 4. Y eso dificulta toda la situación. Usted dice, ¿y por qué un plan como Humana, que es un plan excelente, se retira? Bueno, no solamente porque tiene suficiente volumen, sino porque los pagos que se hacen a los proveedores son muy pocos y muchos proveedores se van y muchos consumidores o pacientes lo que hacen es brincan y se pasan brincando de una aseguradora a otra buscando un poco más de beneficio. Pero eso no resuelve el problema. Fíjense que todo esto está atado a toda la situación de ACES, que tiene un sobregiro de 109 millones de dólares porque aumentaron las cubiertas. Al aumentar las cubiertas, quiere decir que hay que pagar más gastos y de servicios médicos hospitalarios. Pero Puerto Rico, por ser colonia, nuevamente, recibe una fracción de lo que recibe Estados Unidos, lo que reciben los estados, y por lo tanto, todo el mundo anda con la soga al cuello. Las aseguradoras con la soga al cuello, los médicos con la soga al cuello, los laboratorios con la soga al cuello y todos aquellos proveedores que lo que reciben son cifras mínimas de recompensa o por el pago o honorario. Recuerden que aquí hay otro factor que afecta a todo esto, y es que en Puerto Rico hay un plan de salud socialista que cubre la mitad de la población y que no contempla una entrada de lo que se llaman los deducibles o los copagos. Es decir, es completamente gratis, que es una locura también. ¿Por qué? Porque no importa, todo el sistema de seguro está contemplado en deducibles y copagos. Y si usted le quita ese elemento al seguro mayor que hay, que es que da el gobierno de Puerto Rico, entonces le quita un delirio, un pedazo grande de ingreso. Y no es que usted no lo tenga. Mire, yo tengo Medicare Advantage. Yo pago en Florida por mi médico primario $5 y por especialista $40. Eso es mi copago. Más además de eso, pago, me deducen del Seguro Social 180 y pico de dólares al mes. Voy a un laboratorio,
una porquería el copago. Voy y me hacen un CT scan, un MRI, tengo que pagar, pero es mínimo en ese contexto. ¿Por qué? Porque todo el sistema está yendo a llevar lo que es el Medicare y el Medicaid a un sistema similar al de Advantage, que cuesta menos al gobierno federal y donde el ciudadano tiene que aportar mucho más. Claro, hay unos topes, pero todo está atado. Hay otra nota que surge hoy también, y es que antes no solamente demandaron a lo que es la aseguradora, los laboratorios y Humana se va, sino que también hay otra nota que está hilvanada a todo esto, y es que la gobernadora está buscando a quién culpar. Ayer había dicho que era el actuario, pero hoy todavía dice que va a hacer un referido porque alguien no contempló en el análisis actuarial, que es un análisis contable, unas cubiertas. Eso no es un delito, pero así está el desespero en la isla de Puerto Rico. Y a eso hay que añadirle también otra nota de nuestra quiebra, y es lo siguiente. Demandaron, los terapistas están exigiendo, terapistas de educación especial, se le debe 3 meses de pago. Esto es Departamento de Educación. Así de quebrado está. No le echen la culpa a Jennifer González en ese contexto porque Jennifer González está operando con un presupuesto que no es de ella. El próximo sí, a partir del 1 de julio sí. Pero anyway, eso demuestra la quiebra en que está. O sea, donde ni el propio Estado puede cumplir con sus obligaciones. Yo sé que todo esto es muy pesado hablarlo, pero les estoy dando lo que es el contenido de las noticias. Porque aquí la gente se cree que esto es, mire, aprueba chavo por ir para abajo. Eso es una válvula abierta, un grifo abierto a todo lo que da. Y se nos olvida que Puerto Rico es una colonia, que vivimos en la miseria y que somos dependientes, ultra dependientes del mantengo, y que además de todo eso, se nos olvida que de dónde tela si la araña no teje. Queremos, como decía mi mamá, tenemos gustitos de champán con bolsillo de Mavi. Y todo este tipo de noticias que yo se las presento en el patrón que corresponde, nos lleva a pensar, estamos bien, bien mal. Como no quiero atosigarlos con los detalles de todo lo que está ocurriendo, de cosas malas, también hay cosas buenas. Y este programa las canta de los dos lados. Y cuando regresemos con nuestro panel, vamos a discutir las cosas buenas que se están dando, particularmente en el área social y la ayuda a la población nuestra mayor de 55 años, que ya prácticamente es 1 millón de personas. Son las 5:27 de la tarde. Ustedes están en sintonía con el primer programa de la tarde noticiosa en la radio AM en La Mirilla. Regresamos con Tony Zagardía y Fernando Zambrana.